Bueno, estamos hoy 27 de mayo en la cursada de probabilidad estadística. Estamos evaluando el primer parcial con trabajos grupales y exposición con defensa de ese trabajo de los distintos equipos de trabajo, ¿sí? Vamos a iniciar la exposición de hoy con el grupo 8, ¿sí? Les dejo entonces, a partir de acá, todos ustedes me van diciendo cuándo avanzo, ¿sí? Bueno, Ahí, perfecto. todos ustedes. Bueno, yo soy Miguel Ángel Axal y realizamos el trabajo con Pablo Sánchez y Luciano Soglio. ¿Podría pasar la imagen? Bueno, ahí hicimos el desarrollo de los ejercicios utilizando los datos recogidos por la aplicación del celular. Utilizamos una aplicación para un cuentapasos. Con eso realizamos una distribución de frecuencias utilizando los datos. Nos dio la muestra de datos que nos arrojó, fue desde el día 1 de mayo hasta el 22 de mayo, y de ahí obtuvimos los datos cuantitativos. Realizamos una estadística descriptiva y una con frecuencia absoluta relativa. Ahí sí puede pasar la filmina. Ahí está. Del lado izquierdo se ve la muestra de datos con la fecha, y ahí hicimos los cálculos con Megastat. Nosotros primero lo habíamos hecho a mano, realizando una tabla de frecuencias. Teníamos los intervalos, el absoluto de frecuencia, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada. Realizamos una tabla a mano y después la realizamos con el programa. Ahí tuvimos los datos, los cálculos de los intervalos. Ahí teníamos los números de datos, el valor mínimo, el valor máximo. Perdón, el valor máximo al mínimo. Que eso, bueno, sacamos cuál era la cantidad de pasos máximos, la cantidad de pasos mínimos. Hicimos un rango que lo sacamos entre la cantidad de pasos máximos con la cantidad de pasos mínimos. Y después el rango, la amplitud, que la sacamos entre la división de los rangos con el número de datos, ¿no? Que sea la cantidad de días, lo dividimos, ¿no? Ahí realizamos esta planilla, una matriz de datos. Si puede pasarlo. Después hicimos el cálculo con la media aritmética. Realizamos la media de los intervalos multiplicado la cantidad que se repetía el dato, ¿no? O sea, la cantidad de veces que había un dato entre esos intervalos. Después hicimos un desvío estándar, puede pasar la otra filmina, que sería, realizamos un promedio de las desviaciones individuales. Bueno, y después, que esto es la desviación estándar y varianza, que nos permite cuán alejados están los datos de la media aritmética. Ahí puede pasar. Y hicimos los gráficos que nos arrojó el sistema del histograma. Que, bueno, se utilizó el histograma cuando los datos de la variable están... los datos de variable representan la amplitud en cada uno de los intervalos. Puede pasar que es un gráfico ahí está el gráfico de barra y están los otros gráficos atrás, ¿no? El siguiente. Ahí está el otro. Pasamos al otro gráfico. Y bueno, acá viene el segundo punto que va a explicarlo ahí Pablo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo, como bien me mencionó mi compañero.
En este punto lo que hacemos es, con la lista de usuarios que recabamos a través de la cátedra, hicimos una serie de gráficos en donde la idea es demostrar cómo fue avanzando la cantidad de usuarios con respecto a la población de India y con respecto a la población mundial. Profesora, ¿podría pasar la filmina? Muchas gracias. Como ven, en este caso puntual, elegimos un gráfico de barras y comparamos los usuarios al 2010 con, primero hicimos primero en el total del mundo, sumando todos los países, y luego desde mayor a menor, los países que tienen mayor relevancia. Como se ve, el país que tiene la mayor cantidad de usuarios es Estados Unidos, le sigue India, va Germania y siguen así avanzando los usuarios. De hecho, como se puede apreciar, Estados Unidos tiene prácticamente la mitad de los usuarios a nivel mundial y India tiene un tercio de lo que serían los usuarios a nivel mundial. ¿Podría pasar a la siguiente filmina? Gracias. En este gráfico lo que hacemos es comparar desde los inicios, desde 1990 hasta 2010, cómo fue creciendo la cantidad de, cómo fue creciendo la cantidad de usuarios, tanto a nivel mundial como en India. De hecho, en este caso se puede ver mejor representado que la cantidad de usuarios de India comparada a nivel mundial, es casi ínfima. Profesora, ¿podría pasar la siguiente? Gracias. Bueno, y en este caso se ve con un gráfico de sectores como en el 2010 teníamos un total de la población de usuarios a nivel mundial del 94% y la población de usuarios en India solo representaba el 6% con un poco más de 90 millones de usuarios. ¿Podría pasar a la siguiente filmina? Muchas gracias. Bueno, en este caso tocó calcular una probabilidad. La idea era calcular dentro de un sector de industrial, un parque industrial, se tenían 50 edificios y se sabía que 12 no cumplían con un código eléctrico. Entonces, lo que se hizo fue seleccionar aleatoriamente 10 edificios para inspeccionarlos. Y que se quería saber cuál era la probabilidad de que exactamente 3 de esos 10 edificios no cumplían el código. Lo que hicimos fue utilizar una distribución hipergeométrica. De hecho, en este caso, la fórmula que se utilizó para calcularlo está mal tipeada. Lo comento, de hecho, la distribución de las variables es MK, eso está bien. En el paréntesis siguiente es N mayúscula, M mayúscula hacia la derecha, N minúscula en el renglón de abajo y K. En el dividendo tenemos una N mayúscula y en donde hay una M va una N minúscula otra vez. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que se hizo fue plantear estas letras corresponden a determinados como caracteres. ¿Qué quiere decir? Que se toma una población en general, que en este caso serían la N y son los 50 edificios. Luego se toman dos categorías, que serían la M y la N. Bien, para ello, para la M, tenemos la categoría de los 12 edificios que no cumplen con el código eléctrico. Y después tenemos la categoría de las N minúsculas, que son los 10 edificios que seleccionamos.
Ahora bien, lo que nosotros queremos saber también es nuestra condición, que en este caso sería representada por K. Con ayuda de una fórmula que se saca de Excel, en la parte de funciones, vamos a probabilidades, se encuentra la opción de distribución hipergeométrica, se llenan los datos que acabo de mencionar y nos da el resultado, que es la probabilidad de que tres de los edificios no cumplan el código, es de 0.2703. Bien, siguiente Filmina y de hecho va a comenzar mi compañero Lucho. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luciano Soglio y voy a pasar a explicar el punto 4. En esta consigna se hace referencia a la perforación cilíndrica de un molde en el que encaja un pistón con un determinado diámetro, en el cual en el enunciado están detalladas las medidas. En el cual el enunciado nos aclara que el diámetro de la perforación de la holgadura que debemos calcular es igual a la mitad de la diferencia entre los diámetros de la perforación y el pistón, o mejor dicho, pistón cilíndrico. Por lo cual, planteamos, y pasamos a la otra Fermina, por favor, lo mismo que dice el enunciado, entonces podemos calcular la media aritmética de los dos, restándolos uno del otro, y esto dividiéndolo por 2 y así pudiendo obtener la media de la holgadura. Pasamos a otro, Filmina, por favor. En el siguiente caso nos pide determinar la desviación estándar de holgadura, en el cual, haciendo la varianza y elevándola al cuadrado, obtuvimos este resultado, en el cual también los datos estaban aclarados en el enunciado, de 0,025 para la perforación y 0,015 para el pistón cilíndrico. Pasamos a la siguiente, Fermina, por favor. En el caso C, nos pide saber cuál es la probabilidad de que la holgadura mida menos de 0,05 centímetros, por lo que este cálculo, si bien aquí está en la fórmula, lo realicé en Probability Distributions y encontré un error de tipeo, que creo que acá está mal escrito, porque o sea, creo que está bien escrito, que da 0,024640 el resultado de la probabilidad, en este caso. Así que hasta ahí estaría el punto 4, podemos seguir por el punto 5. En el caso 5 dice que supone que en una ciudad particular el aeropuerto A maneja el 50% del tráfico aéreo, los aeropuertos B y C manejan el 30 y 20% respectivamente. Los porcentajes de cancelación de vuelos en los tres aeropuertos son de 3%, 5% y 2%. Y nos pide que construyamos un diagrama de árbol iniciando probabilidades marginales, condicionales y conjuntas. Si pasamos a la siguiente Fermina, podemos ver el desarrollo de este punto, en el que en el primer caso están las probabilidades marginales, luego se desarrollan las condicionales y luego las conjuntas. En el primer caso podemos ver el porcentaje, en el primer paso, disculpen, podemos ver el porcentaje de cada una, expresado en decimales, en 0,5 para el aeropuerto A, 0,3 para el aeropuerto B y 0,2 para el aeropuerto C. Luego las condicionales, en el que podemos ver la cantidad de vuelos cancelados de cada una y restándole eso al valor entero nos da los vuelos que no son cancelados. En el caso A podemos ver que 0,03 es el caso de los vuelos cancelados, ya que representa el 3%, y 0,97, que es el total de los vuelos que logran llegar a destino. Y luego en la parte de conjuntas, de probabilidades conjuntas, podemos ver que en el total
lo que hace referencia en el resultado total, la cantidad de vuelos que no llegan a destino o que son cancelados según cada aeropuerto. Por ejemplo, el 0,015 representa la cantidad de vuelos cancelados del aeropuerto A con respecto al total de los vuelos cancelados. Podemos pasar a la siguiente filmina. En el caso B, si se encuentra un pasajero en uno de los aeropuertos, hay que le cancelaron el vuelo. ¿Cuál es la probabilidad de que el pasajero esté usando el aeropuerto A? Acá usamos una fórmula en la que utilizamos la probabilidad clásica, en el que podemos ver la cantidad de casos favorables en el sentido de que son los vuelos que han sido cancelados y por debajo la cantidad de resultados posibles. Esto nos da como resultado 0,44. Esto es todo. Gracias por haber escuchado. Esperen que mi audio estaba tardando. Bueno, no sé si el video va a arrancar el mío. Bueno, a ver, chicos, empecemos por las devoluciones del... ¿Se ve mi cámara? Me parece que no está prendida mi cámara. A ver, un segundito. Ahí está. Ahí se ve. Sí, estamos. Roguemos a internet que no. Bueno, una pequeña cuestión del tipo con respecto a la presentación, ¿sí? Acá la última parte o la última hoja de la presentación tendría que haber sido, o repiten esta misma, está bien, para dar el saludo, o ponen una que diga los saludos correspondientes. Esa es una buena manera de cerrar una presentación, que nos quede otra vez los nombres de ustedes o un saludo en forma general, ¿sí? Eso para la próxima, sí. Para la próxima ténganlo en cuenta, ¿sí? De la presentación termine siempre con algo que si te queda de fondo, suponete que hubiéramos estado en forma presencial, si te queda de fondo, les permite, no sé, tener los datos de ustedes o el saludo final, ¿eh? Bueno, tengo bastantes cositas para alcanzarles. Primero principal del documento, me quedé un poquito mirando eso, de lo que es el informe, ¿sí? Estaba tratando de ver, me faltan como las consignas, o sea, ustedes pusieron todas las consignas al principio, ¿no? Pusieron todo así, todo lo que le dio la profesora de consignas, les dieron todos al principio. Entonces, no sé si estaba en el día de la integración, que yo les decía, tengan en cuenta que el documento es algo que uno lee cuando ustedes no están, ¿no es cierto? Y si yo tengo que ir y venir a buscar la consigna, a ver dónde están los datos, a ver... eso es, claro, como que tenga una continuidad también, ¿está bien? El punto 1 y el 2 venía siguiéndolos bien. Ya el 3 y el 4 me tuve que ir a fijar a ver qué era lo que estaban diciendo, porque tampoco lo tenían demasiado desarrollado en lo que sería el apunte, digamos, ¿sí? El informe, ¿sí? Porque como no me cerraban algunas cosas que fueron diciendo, digo, bueno, por ahí lo habían cerrado en el apunte. Así que bueno, eso también es algo para ir tomando nota, que eso hay que mejorar, ¿sí? Claro. La presentación del informe tiene que tener más de ustedes, sabiendo que ustedes no van a estar, ¿se entiende? Lo que digo, o sea, que tenga la consigna, que tenga una explicación, ¿está bien? No den nada en el informe, ¿eh? Digo, no den nada por entendido, es preferible, no sé, poner una nota, un mensajito, una aclaración, quién es X, quién es F, quién es D, porque si no, no te podemos seguir. Sí. Buenísimo, bien, buenísimo, gracias por la aclaración.
Respecto, sí, eso para mejora de la próxima, de la próxima parte, ¿sí? Eso va a tener que estar, igual yo se los voy a dejar marcadito, pero sepan que es Bien. algo importante. De la primera parte no me quedó claro cuando Miguel explicaba, o se me escapó, los 22 datos que ustedes volcaron acá, solamente es de uno de ustedes, Sí. es lo que recabó uno. Claro, Claro, si porque fue- yo le había tomamos preguntado en un- el foro si Sí. era había que hacer un promedio de todos o de una Si persona todos sola. usaron la misma aplicación o todos midieron la misma variable, sí. Si no, tenían que presentar o tenían que dejar, aunque sea en el escrito, en el informe, lo que recabó cada uno, ¿está bien? Porque por ahí uno hizo pasos, el otro Está hizo bien. pulso, el otro hizo, no sé, había creo que 3 que les había propuesto Claudia. Pero bueno, está bien, no importa. Entonces, esto es de un Sí. solo usuario, sería, ¿no? Sí. Un solo usuario. Sí, Bien. sí. Bárbaro. Eso por un lado, porque no me había quedado claro. Sí, sí, por eso un poco también se aclara en el punto 1, pasos de Miguel Ángel, que Sí, eso lo vi acá, pero después no me quedaba claro si era lo único que habían recabado o si después habían hecho lo de los demás. Claro, ok. Bien. La consigna, si ustedes la tienen por ahí a mano para poder seguir lo pedido, les pedía que construyan una distribución de frecuencias. Bueno, ustedes arrancaron diciéndome que hicieron una distribución de frecuencias manual o con la aplicación, es La indistinto. hicimos manual y con la aplicación. Sí. La pusimos en el foro. Sí, yo lo que te decía era que vos podías verificarlo de lo mismo, ¿está bien? Ah, Podés verificarlo a mano, ya tenés menos esfuerzo. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿cuántos intervalos utilizaron para esa distribución? Está bien. 7 intervalos. 7, pero ¿cuántos datos tenían? 22. 22. No es muy adecuado. Si ustedes podían... Hay alguien que se le está superponiendo el audio. Perdón. No, está bien, yo porque termino sin escucharme. Quiero escucharlo. Lo que les digo es como que no es muy adecuado, ¿está bien? O sea, uno, si bien a mano o con la aplicación, Sí. esto es externo, uno delimita la cantidad de intervalos por el grupo de datos que tiene. Sí. ¿Vieron? Hay varias estrategias. En la bibliografía hay varias, pero una que se nombró en la cursada era que sacábamos el número de intervalos haciendo la parte entera de 1 más el logaritmo en base 2 de la cantidad de datos que tenés. Sí. Esa es una posibilidad. Hay otras igual, si ustedes buscan en la bibliografía, con cualquiera que ustedes fundamenten por qué hacen esa cantidad de intervalos, ¿entendés? Es como medio mucho. 7 intervalos es mucho. Ustedes tienen poquitos datos. ¿Está bien? Entonces se termina desparramando, al hacer tantos intervalos, se termina desparramando la distribución. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es para observar y tenerlo en cuenta. Después, bueno, obviamente acá yo cuando te seguía, claro, obviamente vos acá vas a trabajar con la cantidad de intervalo que hayas sacado, pero es como mucho y después se ve claramente en los gráficos. ¿Sí? Claro, que está como muy desparramado, no podés ver la concentración. Me hablaron de la media recién en la anterior y acá me hablaron del desvío y la varianza. Bueno, yo acá tengo como una duda. ¿Cuánto les dio el desvío acá? ¿Son esos valores que pusieron ahí? Como que no me cierra, ¿eh? No sé después las cuentitas, no importa, pero digo, hay algo ahí que no cierra. Porque el desvío y la varianza, ¿qué relación tienen? A los tres les pregunto, no solo a Miguel, que fue el que estuvo hablando. ¿Qué relación tiene el desvío y la varianza? Buenas, sí, que justamente el desvío es la varianza del cuadrado. Como vamos a ir a Y entonces, acá como que no me claro, está, ¿no? Es lo que estaba viendo, capaz en Excel, si tengo la tabla, puedo ver, porque lo hice también con el programa. No, está bien, después
se fijan a ver qué pasó, pero digo, acá hay algo que no cierra así a simple vista, y eso que yo no vi las cuentas ni nada por el estilo, ¿sí? Pero Sí. no hay, acá como que No no hay hay ningún una color. relación, Claro. ¿no? Sí. Alguno de los dos no está bien. Eso por un lado. Después, bueno, cuando uno habla del desvío y de la varianza, hay otra medida más, que es no sé si digamos la más importante, pero es la que me permite tomar decisiones respecto del conjunto de datos, y esa no me la nombraron, ¿sí? La profe les pedía las medidas estadísticas, había como grupos de medidas, ¿no? Teníamos las medidas de tendencia central, las de variabilidad, las de forma, las de concentración, y esas no las vi analizadas, ¿no? No. Acá me está faltando una fundamental dentro de las de variabilidad. ¿Se dan una idea cuál es? Coeficiente de variación. Ajá, exacto. No sé si pues lo sacaron en el informe, pues me fijo bien, pero digo, esa es la medida que te permite que te permite tomar una decisión respecto de los datos, ¿está bien? Sí. Decir si la variable es homogénea o no, si puedo tomar como representativa la media. Sí. Me están faltando como Sí, datos. análisis estadístico, ¿me entienden? Sí. Bien. Bien. Y el resto del grupo de las medidas, ¿no? Están faltando las de concentración, las de forma. Acá en lo que es la parte gráfica, bueno, una cuestión es que si ustedes le dejan a Megastat que les haga el gráfico por defecto, bueno, obviamente va a alargarles, ustedes tienen que ajustar eso, tienen que ponerle Lo que cuántos no tenga intervalos cero. quieren, claro, cuántos intervalos van a querer, eso se podía poner de manera que el gráfico represente lo que ustedes quieren mostrar, ¿está bien? Eso por Bien. un lado. Bueno, tanto la ojiva como el polígono de frecuencias van a estar directamente relacionados con la cantidad de intervalos que pusiste en el histograma. Pero digo, eso la profe les había dado toda una clase con gráficos sobre que no es conveniente ponerle como título polígono de frecuencia, por más que vos después expliques Sí. qué es el polígono de frecuencia, Está bien. pero cada gráfico tiene que darnos información por sí Sí, de mismo. los pasos, sí. Claro, por ejemplo, poner De la muestra. distribución de los pasos o de la muestra de pasos que se hizo con el observador Miguel, ponerle una cosa así, tiene que Claro, darnos sí. información de por sí, No el independiente. gráfico de qué es, de qué información tiene el gráfico. Claro, o después me podés decir, este gráfico es un polígono de frecuencias, este gráfico es una ojiva, pero digo, el gráfico tiene que tener información por sí mismo, ¿sí? Sí. Bueno, eso faltó. Estamos. Y por ahí algún comentario sobre por qué eligieron estos, porque la profe les había recomendado histograma y boxplot. Ustedes eligieron estos tres. No importa, no estoy objetando eso, pero digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que muestran en particular o qué es lo que ustedes quisieron mostrar en particular con un gráfico? Esa parte me está faltando, ¿sí? Lo mismo que en la segunda parte, Pablo mostró dos gráficos, o sea, dos tipos de gráficos, mejor dicho, ¿no? Dos gráficos, mostraron varios, dos tipos de gráficos. Pero les pedía una infografía, ¿no? Estamos ahí, estamos de acuerdo. Les pedía que armaran una infografía. Armaron con dos tipos de gráficos, pero los tipos de gráficos que presentaron como que no son los más adecuados para la variable que ustedes tienen, ¿sí? Cantidad de usuarios, por lo general, es una variable cuantitativa, entonces uno trata de mostrar medidas estadísticas, y de hecho se los pedía así la profe en el enunciado. Les leo rapidito como pedía. Decía, bueno, con la base de datos usuarios de Internet, realicé una infografía con gráficos y medidas estadísticas adecuadas, ¿sí? Para comparar usuarios de India y mundial. Bueno, ¿cuáles serían las medidas estadísticas adecuadas? Bueno, no sé. Acá puedo llegar a interpretar que ustedes acá compararon porcentajes, que es una proporción, sería una medida estadística, pero como que no me trabajaron otras medidas estadísticas, ¿está bien? Este gráfico se llama de serie de tiempo se llama, porque vos estás mostrando la evolución de una determinada cantidad con el transcurso del tiempo, ¿sí? Y el otro es el de sectores. Bueno, por ahí hubiera sido
más conveniente otro tipo de gráfico, ¿sí? Quizás un Pareto o uno de barras, es como más, que tiene más que ver con la variable, ¿me entendés? Pero bueno, esos son los dos que eligieron ustedes. Y me estaría faltando las medidas estadísticas, ¿sí? ¿Qué medidas estadísticas compararían ustedes acá entre usuarios de India y usuarios del resto del mundo? ¿Está bien? Eso estaría faltando. Eso, bueno, sí. Esto estuvo mejor en cuestión de presentación. Ven que le pusieron, por ahí yo no le pondría gráfico, ¿sí? Le pondría comparativo o una cuestión así. Por ahí la palabra gráfico no se la pondría, pero está mucho mejor que los anteriores. Está un poco más explicado y un poco más, la infografía un poco con más y lo que les dije, las medidas estadísticas no las tienen. Después, acá en el 3, nos contaba Pablo, digamos, las partes, ¿no? de una distribución hipergeométrica, ¿sí? Yo le seguía atentamente, eran las partes, por ahí ustedes tuvieron ahí líos con la forma de tipeo, pero bueno, no importa, pero están las partes de la hipergeométrica. Ahora, la variable, ¿no? Vos acá me decís que tu variable es número de edificios seleccionados que violan el código. Ahí como que me está faltando algo. A ver, si es una variable aleatoria, ¿no es cierto? Tiene que ser, bueno, nosotros vimos que era cuantitativa, o sea, numérica, y para que sea hipergeométrica tenía que ser discreta, ¿sí? Entonces, si es discreta, tiene una biyección con qué tipo de conjunto numérico. La variable, ¿no? Los valores que puede tomar. ¿Tiene una biyección? Valores enteros. Claro, entonces, más que número de edificios, en realidad tendría que ser cantidad, ¿sí? Para asegurarnos que sea cantidad de edificios, ¿sí? Y ahí te aseguras que vas a ir contando en números enteros, ¿sí? Claro. Sería cantidad de edificios que no son seleccionados, cantidad de edificios que violan el código. ¿Está bien? Porque vos, ¿cuántos seleccionaste? No, está bien. ¿Cuántos seleccionaste? Sí, había ¿cuánto? Seleccionan 10. Claro, o sea, esa es la cantidad de veces que vos repetís el experimento. Ajá. ¿Sí? Ya la selección ya la hiciste. Dentro Bien. de esos 10, ¿cuántos pueden haber que se violen? ¿Cuántos edificios podés llegar a tener que violan el código de...? 3. No, sí, 3 te pedía. Claro, en realidad 3 no. te pedía. 3 te Exacto. pedía que vos averiguaras, pero digo, adentro de ese conjunto vos podés tener ninguno. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Hasta 6, la cantidad, 7, 8, ok. 9, 10, ¿no? Ese es el recorrido de la variable. Entonces, eso por ahí hubiera sido más enriquecedor que por ahí explicar tanto la parte de la hipergeométrica, que estuvo bien, no digo que no, pero como que me faltó por qué eligieron esta. O sea, ¿para qué? ¿Cuál era tu variable? ¿Por qué la estabas eligiendo? ¿Sí? El valor numérico está bien, la probabilidad, ¿cómo? Debe ser la posición y todo eso. Claro, o sea, ¿por qué eligen esta? Porque si vamos al caso, ustedes pueden elegir otras probabilidades, otras distribuciones de probabilidad, ¿me entendés? Entonces necesitaríamos justificar por qué es una variable aleatoria discreta, ¿sí? O sea, haber hecho por ahí un poquito más de hincapié ahí. Ok. Bueno, y para terminarlo, porque ya están entrando los chicos del otro grupo, que se nos había demorado el inicio. Bueno, en la parte de Lucio, que nos contaba sobre el problema 4, ¿sí? Me parece que les pasó algo similar a lo que les pasó en el primero. A ver, ustedes acá tomaron una nueva variable, ¿verdad? La variable h. Claro. Bien. Y la variable h la arman haciendo que el diámetro periférico menos el diámetro del pistón, Claro. dividido 2. Claro. No entiendo, no me quedó claro por qué fue que decidieron dividirlo por 2.
¿Les daba algún dato? Para que Claro, lo diga. en el enunciado nos decía que el diámetro, a ver, ¿para qué lo busco? Sí, lo buscamos. Nos pedía Dale. que determine la media de la holgadura. Entonces decía que la holgadura era igual a la mitad de la diferencia entre Entre los diámetros de la claro, perforación. Bueno, eso habría que haberlo aclarado, porque a mí, por eso lo fui a buscar al donde lo hicieron, porque no me quedaba claro qué era lo que vos arrancaste diciendo que habías puesto la variable esa, pero como que no me quedaba claro que por qué la habían hecho. Claro, eso habría que haberlo aclarado. Bueno, está bien, esta parte ustedes hicieron la holgura entonces. Pero en la siguiente me calcularon, ¿qué cosa? ¿El desvío restando los desvíos? No. No, No. No, porque si no, no te da ese resultado. Acá, o no, igual miro después pero no, recuerden que cuando hablábamos de una nueva variable compuesta, ¿sí? Para poder tener el desvío, yo tenía que conseguir la varianza primero, y la varianza era la suma de las varianzas. La suma de las varianzas, que era la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Sí, después sacabas una raíz cuadrada, pero digo, no era seguro que no era la diferencia. No sé si después las cuentas dan eso, pero seguro que no es una diferencia. En el desarrollo completo da el número de abajo, en realidad. Bueno, después lo reviso bien ahí, pero seguro que esta parte de acá arriba, que lo que ustedes pusieron, no. Claro, sí. Estamos. Y bueno, la probabilidad que ustedes habían sacado estaba en función de que haya estado bien los otros dos datos, ¿no? Claro. Ahora, acá, ¿en dónde estaba? No, en la probabilidad, ¿sí? Reviso bien después las cuentitas a ver si daban, pero ustedes habían sacado en el anterior, si se encuentra un pasajero en uno de los aeropuertos al que le cancelaron el vuelo, decía, ¿no? De acá, ¿dónde puedo ver, en este árbol que ustedes hicieron, ¿no? ¿Dónde puedo ver ese conjunto de datos, los que se cancelaron los vuelos? Porque Lucio nos contó esto, pero en lo que no me quedaba claro quién era X, ¿no? Acá tendríamos que haber puesto a quién le llamabas A, acá a quién le llamabas B, C, que ponele que eran los aeropuertos, pero y X raya, ¿quién era cada uno? ¿No? ¿Quién era cada uno? ¿El que cancela o el que no cancela? Eso háganlo, ¿sí? Entonces, les repito lo mismo que les dije al principio, ¿no? Todo lo que... Claro, expliquen qué es cada cosa, porque si no, no les podemos seguir dónde están los resultaditos que ustedes ponen, ¿está bien? Sí. Así que bueno, eso después verifico las cuentas, que calculo que bueno, será lo que les pidió, pero bueno, esa información en el informe tiene que estar. Todo lo que ustedes vayan pensando, cómo lo pensaron, bien detallado. Yo igual les voy a devolver en un rato, cuando termino las exposiciones, les devuelvo por el foro el trabajito de ustedes con estos detalles, ¿sí? Perfecto. Dale. Bueno, chicos. Bien, gracias. Nos estamos viendo, calculo que la próxima clase, pero por el foro nos seguimos hablando. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Bien. Muchas gracias. Bárbaro. Listo, chao. Bueno, ya estamos por acá, nos falta gente, ¿no? Ahí. Sí. Sí, Paula, a ver. Hola, buenas. Hola, sí. Rodrigo falta. Bárbaro, entonces pauso la grabación de los chicos anteriores, así esperamos y no se nos extiende esta.